bien, pues en esta tarde calurosa. Vale, ya sé que alguno dice que no. Pero bueno, una tarde de verano. El último jueves de esta temporada que nos reunimos presencialmente, porque ahora con las vacaciones, pues bueno, apetece tener la presencia del Señor, pero también podemos aprovechar, y aquí en Galicia poder aprovechar los días de sol. No es que sea un regalazo, es que es una bendición, que vamos, que eso, no, los que no son de fuera de Galicia no lo entienden. Cuando te dicen, ay, ahí siempre está lloviendo, bueno, Muy bien, por eso entonces, la próxima semana, como digo, si el Señor lo permite, será a las 10 de la mañana, pondremos ya un vídeo con temas de oración, como si fuera una reunión presencial en este sentido. Quiero llevaros al Salmo 150. Y hay un versículo de este Salmo tan conocido que a mí me ha sido de bendición. Espero que también lo sea para vosotros. Sabemos que es un salmo que nos anima a alabar al Señor, que tenemos por sus proezas, por su grandeza, que la alabemos con el sonido de trompeta, con el arpa, es decir, con todos los instrumentos, la trompeta, el arpa, la lira, los panderos y la danza, la cuerda y la flauta. Permitidme, eran los instrumentos de última generación de aquella época, ¿no? Eran los teclados electrónicos, las guitarras electrónicas y no sé cuántas cosas electrónicas digitales que había. Alabadlo con címbalos sonoros, alabadlo con címbalos resonantes. Pero el versículo 6 termina diciendo que todo lo que respira alabe al Señor. Y este ha sido un versículo de ánimo para mí en momentos de dificultad, porque confieso que muchas veces no me apetece alabar al Señor. Muchas veces, os lo confieso, no me apetece, me cuesta, me ha costado sobre todo, orar. Porque, ¿cómo voy a alabar al Señor cuando las cosas no van como a mí me gustan? ¿No? Uno piropea una buena comida, ¿no? Si la comida está mala, te callas. Pero cuando hay una buena comida, yo a veces cuando Marisa se luce, que es con frecuencia, le digo, la lástima de este plato es que se termine. Porque es una comida que estás disfrutando. Pero alabar al Señor, piropear, valga la expresión, cuando las cosas no van bien. Para mí este versículo me ha servido. Como sabéis, soy asmático desde los 3 años. Y cuando yo recuerdo de niño este versículo, a veces leerlo, recuerdo que un día en una crisis de esas que, gracias a Dios, ya pasaron a la historia. La última que me dio hace un mes, que ya voy terminándola, pues bueno, ha sido peccata minuta alrededor de aquello, ¿no? Al lado de aquello. Yo recuerdo uno de los días que yo pensé que sinceramente me iba a la presencia del Señor, porque ya no podía ni conmigo. Mi hermana me tuvo que ayudar incluso a caminar una calle cuesta abajo. Y yo pensaba en este versículo, todo lo que respira. Y a veces uno lleva, pues, un broncodilatador en el bolsillo, ¿verdad? Una cosa de estas. Todos tenemos problemas. Quizá no en los pulmones, pero sí en el corazón. Quizá no en nuestro estado físico, estamos bien, somos jóvenes, qué caramba. Pero quizá en nuestra mente tenemos a veces dificultades. Y te planteas, ¿cómo voy a dar gracias a Dios por esto? ¿Cómo voy a dar gracias a Dios? La alabanza, la adoración a Dios no depende de nuestro estado de ánimo, sino de que estamos vivos por la misericordia de Dios. Esta tarde cada uno de nosotros ha traído una mochila, una bolsa, y esto es representativo de lo que hacemos en la vida. Cada uno de nosotros tenemos nuestro equipaje, que a veces nos dificulta respirar, pero el salmista dice, mira, tengas la mochila que tengas, alaba al Señor. Vamos a empezar este tiempo, empezamos este tiempo buscando la presencia del Señor. Ahora tendremos temas de oración. Yo sé que a veces nos cuesta, ¿sabes? Cuando uno tiene que tirar de esto, es que te cuesta respirar. David no usaba el broncodilatador, pero decía, mi alma tiene sed, necesidad de Dios. Así que yo te animo en esta noche, no por mí, sino por la misericordia de Dios, obviamente, a que oremos al Señor, que le digamos cómo nos sentimos, pero sobre todo a que le alabemos. Porque, ¿sabes?
en medio de las dificultades, uno puede alabar al Señor. El hecho mismo de estar vivo ya es motivo más que suficiente. Y yo te quiero decir el hecho de haberme encontrado. Pues en ese pensamiento vamos a tener una palabra de oración breve y luego tendremos un tiempo de alabanza. Vamos hoy a compartir en Juan capítulo 5 versículos del 16 al 20. Yo quisiera, después de leerlo diremos el título. Dice así: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús. ¿Por qué causa? Pues porque había sanado al hombre que no podía andar, ¿no? Que era el conocido, genéricamente por el paralítico de Betesda. Y fijaos, por querer sanar a un hombre, perseguían a Jesús. Por esta causa, y procuraban además matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Bueno, este pasaje yo quisiera titularlo Reflexiones en torno a Juan 5, versículos 16 al 20. ¿Por qué lo titula así? Bueno, pues porque aquí hay una serie de temas que Jesús entremezcla, y el pasaje las entremezcla. Y bueno, están como unidas unas a otras. Por ejemplo, nos habla de que frente a la adversidad, o yo entiendo así, o sea que en conclusión, frente a la adversidad necesitamos estar en dependencia con Dios. Otra es que nos muestra claramente que Jesús es Dios, según su afirmación. Jesús es Dios, una vez más lo vuelve a decir él, ¿no? Y que la ley pues puede ser mal usada para hacer daño incluso,
y en oposición a la gracia, ¿no? La gracia de Dios nos ha sido dada desde que Jesús murió en la cruz, es importantísima la gracia. Y bueno, en oposición pues existe la ley, ¿no? La ley nos puede aplastar también, ¿no? Si la aplicamos literalmente, realmente somos infelices, porque nadie puede cumplirla al 100%, ¿no? Es imposible. Y además, como dice Santiago, si alguien infringe algún punto de la ley, se hace culpable de todos. Por lo tanto, menudo, digamos, caos, o entre comillas, no es que sea un caos, al revés, trata de ordenar, ¿no? La vida, trata de ordenar el mundo, la ley, ¿no? Pero si la tomamos estrictamente, puede llegar a hacer, pues, incluso daño, ¿no? Por ejemplo, en la antigüedad, Jesús, o Dios, bueno, es lo mismo, en Éxodo 31, del 14 al 15, nos dice: guardaréis el día de reposo porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Palabras terribles que se aplicaban pues estrictamente, ¿no? Entonces estos judíos buscaban, porque Jesús había sanado a un hombre enfermo en el día de reposo, pues usaban este versículo que ellos conocían muy bien y otros para querer matarle, lo querían matar. Sin embargo, Jesús, tanto aquí como en otros pasajes, rompe el día de reposo. De ahí viene la gracia, ¿no? La gracia rompe un poco, no es que venga a romper la ley, pero rompe esa rigidez que tiene la ley y que nos hace, pues, nos puede llevar a extremos peligrosos incluso, ¿no? Por ejemplo, cuando Jesús pasó por entre los sembrados en el día de reposo, sus discípulos dice que tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer. Cuando los fariseos lo vieron, dijeron: mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero Jesús le contestó: ¿no has leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre, como entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados que no les era lícito comer, ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes? Y bueno, continúa el discurso, ¿no? Y dice: misericordia quiero y no sacrificio. Es decir, aquí Jesús está un poco quebrantando el día de reposo. Según la ley tendrían pues que morir, ¿no? Pero sin embargo Jesús aquí establece un nuevo tiempo, el tiempo de la gracia, diciendo: misericordia quiero y no sacrificio. O cuando Jesús sana al hombre de la mano seca, que dice que entró en la sinagoga y había un hombre con una mano seca, y para poder acusar a Jesús le preguntaron: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Ya con el fin de pillarle, ¿no? Y él le respondió: ¿qué hombre habrá de ustedes que tenga una sola oveja? Si ésta se le cae en el hoyo en el día de reposo, ¿no le echa mano y la saca? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Es decir, Jesús vino a traer ese tiempo de gracia. Entonces Jesús dijo al hombre en aquella ocasión de la mano seca que extendiera su mano, y le fue restaurada y la tuvo sana como la otra. Pero cuando los fariseos salieron, hicieron
planes contra él para ver cómo lo podían destruir. Yo pienso que este Evangelio de Juan es un evangelio, pues, como veis, tiene muchas cosas teológicas, ¿no? Un poco nos hace ver o pensar en cómo piensa Dios, ¿no? Y cómo piensa Dios en el tiempo de la gracia, ¿no? Y es una forma también que tenemos en el Evangelio de Juan de conocer cómo pensaba Jesús. En otros pues nos habla más bien de lo que hacía, pero aquí nos habla de lo que hacía y cómo pensaba él, ¿no? Qué pensamiento tenía. Entonces, yo creo que Jesús sanó en el día de reposo a propósito, para mostrarles una lección y también a nosotros. No es que se saltara la ley, sino que Jesús, como dije antes, vino a traer un tiempo de misericordia, quiero, y no sacrificio. Un tiempo de no aplicar la ley con todo su rigor y castigo, sino un periodo de flexibilidad, un periodo de gracia. Los fariseos querían aplicar la ley con todo su rigor. Y qué triste es, ¿no?, que te persigan, como en este caso a Jesús, y que quieran aplicar todo el rigor de la ley, quieran matarle por hacer el bien. Y el legalismo, que es una forma de creencia, ¿no? Los que cuando somos legalistas tratamos de ser estrictos, ¿no? Y lo que implica ser estricto es que puede llevarnos pues a, no sé, a ser realmente llevar una losa encima terrible. Yo quisiera reflexionar, ¿no?, que nosotros hoy en día no debiéramos ser legalistas, que si aplicamos la ley sin tener en cuenta el amor, podemos hacer pues más daño que beneficio. En este caso, fijaos que la ley iba mezclada con la envidia, con los celos. Jesús les estaba sacando protagonismo, le tenían envidia porque él hacía cosas que ellos, como aquí dice, me llama la atención, los judíos, ¿no? Cuando dice que por eso los judíos aún más procuraban matarle. ¿Qué pasa? ¿Que Jesús no era judío? Pero se está refiriendo a los judaizantes, a los que aplicaban estrictamente la ley. Y cuidémonos pues de no ser legalistas, ¿no?, de no ser estrictos en el cumplimiento de la ley y no dejarnos llevar tampoco por la envidia y los celos. Podemos pasarnos al otro extremo, ¿no?, y decir, bueno, como no hay que ser legalista, yo aquí puedo hacer lo que me dé la gana. Entonces ahí el apóstol Pablo nos diría, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos sido libertados, ¿cómo viviremos aún? Los que hemos sido libertados del pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y yo diría que ni en un extremo ni en otro es necesario mantener un equilibrio. Es bien difícil esto. O vamos dando bandazos, o vamos hacia la ley, una aplicación estricta de la ley, o vamos hacia el libertinaje, hacer lo que nos dé la gana, y la gracia es el término medio. Y me llama la atención en este pasaje también, yo quisiera, en principio lo iba a titular, como dije al principio,
frente a la adversidad necesitamos estar en dependencia con Dios. Porque Jesús, fijaos que aquí lo querían matar, lo odiaban, ¿no? Como no estaban de acuerdo con él, pues querían liquidarle, ¿no? Y Jesús se mantuvo por la dependencia que tenía de Dios. Dice en el versículo 19, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Es decir, había una conexión total, una total dependencia, y esa dependencia de Dios es lo que le hacía ser fuerte en Dios. Necesitamos, pues, a Dios para poder dar fruto, necesitamos a Jesús, necesitamos al Padre, necesitamos al Espíritu Santo, necesitamos depender de Dios, porque esto es fundamental en la vida cristiana. Confiamos, por ejemplo, o dependemos de Dios para nuestra salvación, como nos dice en Efesios 2. Dependemos de Dios para la sabiduría. Dice, si alguno tiene sabiduría, falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual se la dará abundantemente, ¿no? En Santiago 1:5. Y dependemos de Dios para todo. Incluso dependemos de Dios para recibir nuestro alimento diario. Las personas de la civilización occidental no necesitan nada, entre comillas, porque estamos bien, pero nos viene un golpe como el que vino en Ucrania así de repente, y ¿qué hacemos? Esas personas que reciben alimento diario, seguramente de repente se les quitó. Y todo es porque necesitamos a Dios, no damos importancia a lo que recibimos cada día, y es importantísimo, porque si Dios lo permitiera, pues podíamos tener serias dificultades. Por eso Jesús dice, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y nos dice algo muy importante, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Jesús quiere que dependamos de Él porque nuestros caminos a veces son torcidos y necesitamos de Dios para que Él los enderece. Por otra parte, la Biblia nos enseña que debemos confiar en Dios, el Señor, roca mía y castillo mío, mi libertador, dice el salmista en el Salmo 18, ¿no? Nos dice que Dios es su fortaleza, Dios es su castillo como protección y Dios es su libertador, ¿no? Es nuestro libertador. Por lo tanto, el Padre Jesús, quiero decir, estaba siempre en contacto con el Padre. Estaba en una interdependencia con el Padre. Y fijaos que Dios, el Padre, le habla a Jesús, dice en el versículo 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Jesús estaba en absoluta dependencia de Dios. Y yo diría más, la vida cristiana no la podemos vivir si no es en dependencia de Dios. Necesitamos esa gracia de Dios cada día
para poder seguir adelante y para poder estar en comunión con Dios. Y fijémonos en lo alentador del versículo 20 que dice, después de hablar que el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, le dice que mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Fijémonos en la gracia de Dios que siempre es hacia mejor, no hacia peor. Obras mayores, podemos, si confiamos en Él, seguimos confiando, mayores obras que estas nos mostrará Jesús, de modo que nosotros nos maravillemos. En el pasado pudimos ver milagros en nuestra vida. Tal vez eran pequeñas casualidades, pero a fin de cuentas eran milagros, eran cosas que parecía que pasaban por casualidad, pero los que creemos sabemos que Dios está detrás. Nos hemos quedado maravillados muchas veces y yo diría que Jesús dice aquí que mayores obras que estas nos mostrará, de modo que nosotros nos maravillemos. Y por lo tanto podemos darle gracias a Dios por su sabiduría, por su bondad. Incluso a veces pues parece que Dios es muy severo. Sin embargo, en su sabiduría eso es bondad, porque nos quiere hacer el bien, ¿no? Fijémonos en la perseverancia de Jesús, como dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Jesús les dice así porque ellos decían, pero en el día de reposo no se puede trabajar, no se puede sanar. Y Jesús en contraposición les dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, es decir, Dios no reposa nunca, aunque Él quiere que se respete el día de reposo. Sin embargo, Jesús, Dios el Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, siguen trabajando día a día. Amén. Pues quería dejaros con estos pensamientos, que es como una ensalada, que una ensalada mezcla cosas. En este caso, fijaos las cosas que están mezcladas. Por ejemplo, que frente a la adversidad necesitamos estar en dependencia de Dios, de que Jesús dice que es Dios, ¿no? Porque nos dice todo lo que hace el Padre lo hace el Hijo igualmente, Entonces los otros se ponían furiosos, ¿no? Porque decían que Jesús era Dios. Adversidad, ¿no? Frente a la gracia de Dios que trata de hacer el bien, de que esa ley puesta para nuestro bien, pero que puede torcerse y hacerse una carga pesada para los que están alrededor, incluso, y para nosotros mismos. En oposición a esa ley, Dios quiere traer su gracia mostrada por esas obras que le muestra a Jesús, pero que también a nosotros nos quiere mostrar. Amén. Y por último, que la ley puede ser mal usada en oposición a la gracia. Fijaos, el hilo conductor es la gracia en realidad, ¿no? Es la gracia que frente a la adversidad necesitamos estar en dependencia con Dios, de que la ley necesita de la gracia para ser cumplida y que puede ser mal usada, como en este caso hicieron los fariseos con Jesús. Amén.